Hola a todos. Continuamos con la prueba del Toyota Yaris híbrido. Hoy vamos con el interior. Bienvenidos a Charla Motor. El diseño interior del Yaris deja ver el paso de los años. Se ve que es un diseño antiguo. Y luego tenemos algunas características que yo creo que no se le han prestado mucha atención y están mal resueltas. Vamos con ellas. Como bien dice mi amigo Santi, comencemos sobando puertas. Toda la puerta está realizada en plástico duro que emite bastantes crujidos, como veremos luego. Esa zona está recubierta de cuero sintético, al igual que el reposabrazos. Con eso cerramos la puerta, una especie de tirador. Ahí tenemos el tirador de apertura de la puerta y los mandos de los elevalunas. Los 4 son eléctricos, pero solamente el del conductor es automático. Además, ahí tenemos los mandos de los retrovisores, el altavoz con el arito cromado y la bolsa de la puerta donde cabe una botella, que además está diseñado específicamente para ello, y unas gafas de sol y punto. Los pasajeros de las plazas traseras están tan maltratados como en otros muchos coches de la competencia. La puerta sigue siendo de plástico duro, con muchos crujidos. Esa parte es de cuero sintético, ahí ya nada. Ahí ya es plástico duro, el reposabrazos atrás es duro, no hay bolsa para que llevemos nada a los pasajeros y el altavoz es más pequeño. Y falta el arito cromado. Afortunadamente por lo menos nos han dejado un elevalunas eléctrico, pero la calidad de la puerta trasera respecto a la delantera deja bastante que desear. Es curioso ver cómo muchos fabricantes subestiman a los pasajeros de las plazas traseras. Los dejan sin iluminación, los dejan sin bolsas, las terminaciones de las puertas son peores, no sé, ellos sabrán. Y ya no hablemos de ponerles ceniceros. Eso sí, el posavasos que no falte. Curiosamente, en este coche no tenemos ni siquiera posavasos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este Toyota Yaris es que es un coche que está diseñado para personas bajitas. Y me explico. En este momento, al subirme, el asiento está en la posición más baja posible. Y luego tenemos un volante que efectivamente, aunque se regula en profundidad y en altura, la regulación es muy corta, como veis ahí. ¿Veis? Ya está. No tienes más regulación en longitud. Eso te obliga a llevar las piernas en un ángulo muy pronunciado. Entonces, si eres una persona que mida más de 1,70, o llevas los brazos muy estirados o vas con las piernas muy encogidas. No hay término medio. Yo, por ejemplo, mido 1,75. Fijaros el ángulo de las piernas. Es que me obliga a conducir con las piernas abiertas. Ahora vais a ver que estamos en la posición más baja posible, ya no baja más el asiento. Y fijaros qué ángulo de piernas. Prácticamente rozas con las piernas en el salpicadero. Ya si subes ni te cuento, claro. Además, fijaros que a medida que el asiento sube, se va desplazando hacia adelante. Vamos, que es un coche para personas bajitas. No le demos más vueltas. Incluso yo creo que podemos concretar un poco más. Este coche está pensado para personas bajitas y que lleven tacones. Y me voy a explicar. Fijaros que tenemos que llevar los pies muy elevados, en un ángulo muy elevado, para poder acceder a los pedales. Es decir, llevamos las piernas encogidas y los pies muy altos. Si llevas tacones vas cómodo, si no vas incomodísimo. Pero ahí no acaban los problemas. Fijaros qué diferencia de altura hay entre el pedal del acelerador y el pedal de freno. El freno está a unos 2 centímetros por encima del pedal del acelerador. Como tengas que hacer una frenada de emergencia, pierdes mucho tiempo. Como ya hemos comentado, si eres una persona medianamente alta, es decir, más de 1,70, vas a ir obligado a ir con las piernas abiertas, lo que ahora llaman el manspreading. Aunque vamos, en resumidas cuentas, vas despatarrado. Eso obliga a que tengas que apoyar la pierna en la puerta, con lo cual, y ahora vamos a dejar el sonido original, vais a ver con qué melodía vais a viajar.
Yo he llegado a pensar que este ruido es porque a este coche le han dado un golpe en la puerta y al arreglarlo pues no lo han dejado bien. Pues no. El problema es que en la puerta derecha se produce exactamente el mismo ruido. Pero imaginaros ahora que os voy a poner una muestra, el ruido que hace es simplemente subir y bajar la ventanilla eléctrica. Pero el festival musical no acaba ahí. Vamos ahora con los ruidos que hace el asiento. Esos ruidos provienen del respaldo y sobre todo del reposabrazos. Un reposabrazos que es imposible colocarlo peor. Si lo lleváis desplegado os va a impedir conducir porque está muy alto y en caso de volantazo vais a ver que no podéis girar bien el volante porque os des contra el reposabrazos. Y si lo lleváis subidos vais con ese concierto de ruidos. Lo mejor, quitarlo. Como estáis viendo, los grillos y los ruidos es algo común en este coche, pero sigamos analizando el coche. Ahí tenemos, en la parte izquierda del salpicadero, un hueco bastante ingenioso para llevar cosas. Veis que cabe un móvil grande y luego tenemos ahí la toma de aireación, que está muy bien ya que tiene ajuste de caudal y de posición. Y abajo tenemos los mandos que regulan los retrovisores, la regulación de luces, y ese botoncito es para quitar los sensores delanteros que ya os explicaremos más adelante. Y luego, un poquito más abajo, tenemos 3 botones de las asistencias del coche, cambio de carril, en fin, todas esas cosas. Bueno, analicemos el volante. El volante, incomprensiblemente, está achatado por abajo también, yo no sé. El día que me encuentre un volante redondo me va a dar un parraque de ilusión, pero bueno. Ahí tenemos los mandos están sin iluminar, con lo cual de noche no ves nada. Y el aro está bien, la sección está bien. Yo noto el volante que es un poco duro, le hubiera puesto un acolchado. Y para rematar, pues sí, efectivamente, el puñetero negro piano, que no acabo de entender qué pinta ese negro piano en un coche que tiene todo en plásticos mates. Pero bueno, ya sabéis, las modas son las modas. El mando de luces intermitentes pues es el que lleva montando Toyota los últimos 25 años. Ahí tienes las luces, ahí podéis ver cómo van, tiniebla delantero y trasero, el encendido automático de luces, que es con giro, y aquí olvidaros, aquí tenéis la palanca de intermitente, ¿está puesto o no? Nada de 3 golpecitos de intermitente, etc. Nada. El mando de hace 25 años. Respecto al mando del limpiaparabrisas y del programador de velocidad, pues pasa exactamente lo mismo. Son los de hace 25 años. Es que el mando del programador es exacto al que yo llevaba en un Lexus de 1998. Desde luego, yo empiezo a pensar que este coche gusta tanto a la gente mayor porque se dan cuenta que llevan el mismo coche que tenían hace 25 años. Porque es que no ha evolucionado nada. Es un coche de verdad que empiezo a comprender por qué tanta gente mayor conduce este coche. Los mandos del climatizador y el climatizador en sí están muy bien resueltos. Muy sencillo de manejar, una cosa que se agradece es que el aire acondicionado sigue funcionando también en modo eléctrico y aquí yo creo que es lo mejor que tiene el interior del coche. Verdaderamente climatizador y su funcionamiento son buenísimos. Sobre el equipo de sonido, que es que ni me atrevo a llamarle multimedia, nos extenderemos más adelante. Pero es que es antiguillo, antiguillo, ¿eh? Este tiene un par de generaciones o 3 de desfase. Ya lo veremos más adelante. En la consola central tenemos pues, los consabidos posavasos y un pequeño hueco para llevar algo pequeño. Como es curvado, por ejemplo, un móvil no te cabe bien. Lo vas a tener que llevar o bien donde los posavasos o en el hueco que tienes al lado del salpicadero. Y luego veis la palanca de cambios o la palanca del selector con el puñetero negro piano, que es la única pieza aparte del volante que lleva el negro piano. Y luego la rejilla del cambio,
Es que es del Pleistoceno, de verdad. Yo es que creo que el último coche que llevaba este tipo de rejilla de cambio era el Lexus IS de los años 90, creo. La rejilla está iluminada por la noche, por lo menos, pero tiene un problema, que no te dice qué estás insertando. Entonces, para saber si has puesto la P, la R, la N, aparte de andar con los escalones, que ya ni me acordaba de hacer los escalones, tienes que mirar al salpicadero para saber qué es lo que has metido, marcha atrás o lo que sea. Esto hay que revisarlo y urgentemente. Y esto es lo que vemos en el selector del cambio por la noche, un subus al que nos diga qué es lo que está seleccionado en la palanca. Y para terminar con esta zona del salpicadero, ahí veis que tenemos lo que antes era clarísimamente un mechero que le han puesto un tapón, y luego tenemos una toma USB y de entrada auxiliar para la radio o el equipo de sonido. Olvidaros de CarPlay, Android Auto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tiene absolutamente nada de eso. Vamos, vais a conectar para escuchar como si fuera un iPod de hace 15 años y vais a poder cargar el móvil, poco más. Y como era de esperar, toda esta zona está sin iluminar. Vamos con la guantera. La guantera no tiene llave, tiene un tamaño adecuado, está sin iluminar, pero tiene una cosa buena, está refrigerada. Así que ya sabéis que por lo menos la latita de Coca-Cola va a ir fresquita. Y podéis ver que encima de la guantera hay una pequeña bandeja portaobjetos en plástico duro, que hombre, para llevar alguna cosita pequeña no está mal. Pero claro, en cualquier curva o frenazo se nos va a ir todo por ahí. Los asientos son de un tejido mixto con algo de alcántara y unos bordes de cuero. Los asientos no están mal, la verdad es que son cómodos, aunque adolecen de poca sujeción lateral. Los ajustes son por las palancas que veis ahí, pero están bien los ajustes, es fácil encontrar la postura. ¿Qué problema tenemos? Lo que hemos dicho antes, que es un coche que en cambio el volante tiene una regulación corta y hace que no acabemos de ir cómodos si somos altos o medianamente altos. Aquí podemos ver que en el techo disponemos de asideros para los pasajeros y además estos son retráctiles. Lo que no tenemos es regulación de altura en los cinturones de seguridad. Este coche disponía del techo de cristal. El techo de cristal es fijo, es decir, no lo podemos abrir ni podemos ventilar nada. Lo único que podemos hacer, como estáis viendo, es correr esa cortinilla doble que tiene, que está muy bien, pero que es manual. Con lo cual, como abramos la cortinilla de atrás, no llegamos para cerrarla. Hay que bajarse y volverla a colocar, o bien que el pasajero de atrás la vuelva a poner. Los 5 reposacabezas del coche solamente tienen regulación en altura y funcionan de igual manera. Tenemos ahí una pequeña pestañita, un botón, vamos, que apretamos, subimos, bajamos y ajustamos. El acceso a las plazas traseras es correcto. Vemos que la puerta abre lo suficiente y la forma hace que no nos sea difícil subir. El espacio, bueno, en un coche de este tamaño yo lo considero que es también correcto. Nos ponemos el cinturón, que no es una tarea complicada tampoco, aunque claro, el espacio cuesta encontrar un poco el cierre, como en todos los coches. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que si los reposacabezas traseros están en su posición más baja para que podamos ver por el cristal trasero, nos va a molestar en la espalda. Así que vamos a tener que subir los reposacabezas para que vayamos cómodos y no se nos claven. En ese caso veremos que la visibilidad hacia atrás es muy reducida. El acceso a la plaza central trasera se ve perjudicado por ese hueco portaobjetos que es la prolongación de la consola central y que ahí tampoco sirve para llevar latas porque es enorme. Vais a ver ahora. ¿Veis que cuesta? Y luego la plaza central trasera, seamos realistas, es simbólica. Yo creo que hasta un niño tendría dificultades para ir ahí y además para atarse es una complicación porque llevan este sistema de cinturón de seguridad que utilizan los japoneses en el que uno de los enganches es muy pequeñito y para liberarlo hay que meter la parte metálica del cinturón en la muesca.
Os voy a poner ahí ahora un pequeño vídeo que hice con el Mitsubishi Outlander donde se veía claramente el sistema. También podéis apreciar cómo el reposacabezas central, al igual que todos los traseros, están a la altura de la espalda, en los hombros, un poquito más abajo de los hombros, y son muy molestos, así que por narices tenéis que subirlo para poder ir medianamente cómodos. ¿Veis ahí cómo queda, la altura que queda? Y hay que subirlo, porque si no, no podéis ir en el coche. Y aquí os dejo el vídeo explicando el cinturón central trasero. Es del Mitsubishi Outlander, pero es exactamente igual que el del Yaris. El cinturón trasero central es de 3 puntos, pero es muy complicado de poner. Primero tenemos que poner ese punto de anclaje y luego vemos que ya lo atamos normal, pero nos cuesta bastante encontrar el enganche, porque se junta con el del pasajero del lado derecho. Para quitarlo, ahora veremos que es un poco complicado. Lo soltamos y para liberar esa parte, con el borde metálico del cinturón, tenemos que meterlo ahí y vemos que entonces ya se suelta. Aquí vemos el comentado y nunca mejor dicho hueco portaobjetos y vemos que sigue la consola, hay ahí algunos botones pues para el control de estabilidad, algún modo eléctrico, etcétera, etcétera, y el selector de cambio absolutamente obsoleto. Por supuesto el freno de mano es manual. Aquí vemos la zona central con más detalle. Fijaros que prácticamente no hay sitio para dejar nada. Tenemos estos 3 botones y poco más. De verdad que parece que el cinturón de la plaza central trasera lo han colocado a última hora. Fijaros qué chapuza. Parece que lo han pegado como han podido al techo del coche y encima dificulta bastante la visibilidad trasera. Desde luego se lo han currado más bien poco, ¿eh? Y vamos con uno de los puntos fuertes de este coche, que es el maletero. Aquí lo podéis ver en su configuración mínima. Además podéis ver que está muy bien terminado con su moqueta, sus protecciones de plástico, su luz lateral, vamos, de lo mejor del coche. Aquí lo podéis ver con la bandeja puesta en la posición más baja. Quitemos la bandeja separadora que hace que podamos elegir 2 alturas del maletero, que por cierto está muy bien terminada como hemos dicho. Volvemos a tener una moqueta bien puesta, horizontal, y abajo tenemos la rueda de repuesto, que es de emergencia, con su gato, etcétera, etcétera, pero esta zona del coche, repito, la mejor hecha. Quitar la bandeja trasera es realmente un juego de niños. Las 2 cuerditas que hacen que la bandeja suba, tiramos hacia afuera y ya está. Yo creo que es de las soluciones más sencillas que he visto jamás. Un 10 para Toyota. Y además no produce ruidos ni vibraciones. Y ahora veis otra vez lo sencillo que es. Tran, una cuerdita, tran, la otra y terminado. Sencillísimo e imposible hacerlo más fácil. Abatir los asientos también es algo muy sencillo en este coche. Vais a ver, el asiento está dividido en 70-30. Ahí vemos que se suelta el respaldo derecho. Muy sencillo, simplemente tiramos de ahí, de un tetón, y ya están los asientos tumbados. Los respaldos, porque realmente la banqueta del asiento se queda fija. Luego para subirlos, igual de sencillo. Veis que el plano de carga no es muy plano, pero bueno, milagritos en Lourdes. Para el tamaño del coche está muy bien resuelto. Nos quedan un par de detalles del interior. Curiosamente, solamente el asiento del copiloto lleva una bolsa revistera, que se llama, y luego vemos que el retrovisor es electrocromático y encima de él está el único plafón de luces de todo el coche. Como siempre, los pasajeros de atrás condenados a no tener luz. Veis que no he hablado de los parasoles. Tienen su porqué. En el capítulo dedicado a la vida a bordo hablaré sobre ellos. Y hasta aquí el análisis del interior del Toyota Yaris híbrido.
En el próximo capítulo vamos a hablar de la vida a bordo del coche. No os lo perdáis. Gracias por seguirnos, no os olvidéis de suscribiros y hasta la próxima.